Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a resolver un test de otorrinolaringología. En este caso son 100 preguntas, así que está un poco largo, pero vamos a ir paso a paso. Así que comenzamos. Bueno, es una pregunta que ya hemos resuelto. Niño de 2 años de edad que comienza de manera brusca mientras duerme con dificultad respiratoria intensa, estridor inspiratorio y tos ronca. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, el hecho de que sea un estridor inspiratorio ya nos hace pensar en tráquea o laringe. Tenemos laringitis subglótica y laringitis estridulosa, crisis asmática, bronquiolitis, se van. Síndrome inspirativo, bueno, podría ser en algún objeto grande, ¿no? Pero es más alejado. Sí que la laringitis estridulosa es un edema exudativo de toda la región subglótica, pero tenemos también laringitis subglótica, así que por ahí, de todas maneras, tenemos que seguir viendo. No, la laringitis subglótica, por otro lado, sobre todo es infecciosa y no es tan brusca. Debe haber una disminución del diámetro brusco en este caso. Si bien es cierto no se sabe cuál es la causa, parece que hay mayor incidencia en niños que tienen hipertrofia, infección del niño linfático de Waldeyer, ¿no? Así que bueno, por ahí que puede ser mecánico. También más frecuente donde hay climas cambiantes, por esto se produce la inflamación del anillo linfático de Waldeyer y puede producir esta patología. Parece que hay correlación con afecciones virales también de órganos próximos. Es más frecuente por la noche, ¿sí? ¿No? Porque disminuye la resistencia que da el estar consciente, la vía aérea. Y bueno, puede ser también desencadenado con por afecciones alérgicas. Bien, entonces por el hecho de que sea brusco, pensamos en laringitis estridulosa y no subglótica. Un niño que tiene estridor laringio inspiratorio al hacer esfuerzo probablemente de... Si solamente se da cuando se hace esfuerzo el niño, pues debemos hablar de una debilidad, ¿no? Una debilidad de la vía respiratoria central, ¿no? Que hace que no exista suficiente cartílago para mantener la permeabilidad y se cierren. Por eso es sobre todo cuando hay esfuerzo. Aquí, ¿qué es lo falso sobre traqueomalacia? Bien, las formas primarias predominan en lactantes, sí, es más predominante en esa edad. Las formas secundarias pueden ser por compresión, también puede ser por compresión, se pueden dar por intubación prolongada, por el uso del CAF, ¿no? Puede estar acompañada por laringomalacia, claro, claro que sí. Puede estar afectada la laringotraqueobroncomalacia, no, también. Entonces acá, para el laringotraqueobroncomalacia y laringomalacia, así que pueden estar juntas. Podemos agrupar esas alternativas y decir que muy probablemente esas dos no dicen lo mismo y sean ciertas. Las formas secundarias pueden, por poder, pueden, entonces también quedan. Y las formas primarias predominan en lactantes y nos queda la mayoría de los afectados son prematuros. Bueno, no hay mucho que descartar ahí. En este caso, 50% de tasa de acierto. Si es que no sabíamos nada, entonces por ahí nos orienta al 50% de tasa de acierto. No obstante, la mayoría, lo cierto es que la mayoría de pacientes afectados nacen a término, ¿no? Entonces, por ahí no va la cosa. Clave B. Paciente de 4 años que acude a urgencias con una historia de secreción nasal purulenta y mal olor unilateral desde hace 4 días. 4 años por solamente afectación unilateral. Hace 4 días. Bueno, hablar de un tumor, hablaríamos más de 4 días probablemente. Atresia de coanas no sería hace 4 días. Rinitis crónica no sería hace 4 días. Granulomatosis crónica no sería hace 4 días. Cuerpo extraño sí podría ser hace 4 días. Clave D. Bien, acá nos ponen un lactante de 8 meses que tiene cuadro respiratorio alto hace 2 semanas.
Hace 4 días fiebre, irritabilidad y membrana timpánica bombada. Bueno, tratamiento de elección de segunda línea. Bueno, de primera elección hematitis, siempre amoxicilina, ¿no? Podemos utilizar dosis hasta de 80. Segunda línea, amoxicilina. Clave D. Tenemos un escolar con rinorrea persistente. Más de una semana después de un resfrío. Bueno, no vamos a pensar en traqueobronquitis, infección a germen atípico, bronquitis, laringotraqueitis. Nada de esto nos da rinorrea persistente. Clave D. Lactante con fiebre elevada, edema palpebral unilateral y rinorrea. ¿Se debe sospechar? Bueno, esta es una pregunta que sí ha venido con bastante frecuencia, lo suelen variar, pero siempre es un lactante que tiene afectación unilateral, ¿no? Entonces, sinusitis etmoidal por lo general, ya que los senos etmoidales y maxilares sí están presentes ya en el momento del nacimiento, aunque solo los etmoidales se encuentran neumatizados. Los maxilares se neumatizan recién a los 4 años. Clave A. Joven con infección por Coxiella burnetii hace unos años, ahora tiene nos, mepífora, rinolalia y cefalea. Hay sinusitis etmoidal que sospechamos, en el contexto de infección por Coxiella burnetii podemos encontrar la poliposis nasal en este cuadro clínico en esta patogenia de la sinusitis crónica. Poliposis nasal. Clave C. Las infecciones suelen afectar el seno frontal hasta la edad de, acá por tiempo de presentación, ¿no? Recordar que los senos esfenoidales existen a los 5 años, mientras que los frontales se empiezan a desarrollar a los 7 a 8 años, ¿no? Entonces, más o menos esa edad, el desarrollo se completa hasta la adolescencia, entonces por eso más o menos es la edad de presentación, 6 a 10 años. Recuerden que en condiciones normales pues los senos paranasales son estériles, ¿no? Y se mantienen así gracias a este sistema que tenemos en la vía aérea de depuración mucociliar. Clave C. Escolar de 6 años que ingresa a emergencia por presentar desde hace 2 días fiebre, dolor abdominal, vómitos. Al examen clínico la faringe está congestiva y hay amígdalas hipertróficas con exudado amarillento. ¿Cuál es el tratamiento indicado? Bien, el tratamiento indicado acá es la antibiótico-terapia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una faringitis aguda bacteriana, eso es lo que hay. Clave C. Un niño de 12 años que lleva padeciendo durante varios años procesos repetidos de amigdalitis agudas, eritematoputáceas, presenta unas amígdalas palatinas hiperplásicas, duras y adenopatías cervicales dolorosas a la palpación. En las pruebas analíticas, elevación de la BSG, leucocitosis y aumento del título de antistreptolicina. Bien, bueno, acá sí podríamos hablar de que como tiene procesos a repetición, las amígdalas ya están hiperplásicas, duras, también tienen adenopatías cervicales asociadas. Podemos someter al niño a una amigdalectomía, eh, pero no siempre es la primera opción, ¿no? Pero en este caso sí. Ya, además que las claves, pues interferón, cloxacilina, sabemos que ya el cuadro es repetitivo, las características de las amígdalas, antibiótico de amplio espectro y expresión manual del calcio, bueno, no es la primera opción y en este caso es un proceso ya bastante crónico. Fotocoagulación láser tampoco no serviría mucho en este caso. Entonces, dada el tipo de pregunta y cómo está enfocada, nos hace pensar que el autor está enfocando hacia el tratamiento quirúrgico de la faringitis a repetición, faringoamigdalitis a repetición. Clave A. ¿Cuál es una indicación absoluta de amigdalotomía en el niño? Bueno, absoluta. Esa es una pregunta polémica, diría yo, pero sí vino en el examen, ¿no? Decir que es una indicación absoluta, la apnea del sueño,
amigdalitis recurrente no es absoluta, por eso en otra pregunta no decíamos que era absoluta, litosis severa tampoco es absoluta. Probable neoplasia maligna, esa sería la absoluta, ¿no? Aunque bueno, no todos los cánceres de amígdala se operan. Flemón peramigdalino, bueno, no amigdalectomía en sí, no. Un drenaje puede ser. Por descarte, ¿no? Podría ser apnea del sueño, pero no es indicación absoluta. Ahora, si la amígdala es por la que produce el síndrome de apnea del sueño, podría ser, ¿no? Es uno de los tratamientos de primera línea en estos niños. Los estudios que se han hecho para evaluar los resultados se limitan, no son limitados. Se puede hablar que sí, ¿no? Que hay una mejoría alta, pero la tasa de curación es variable. Por eso es una pregunta polémica, ¿no? Ya que en realidad también encontramos en otras guías la amigdalitis recurrente como indicación de amigdalectomía. Ahora, el tema absoluto nos hace pensar que hay un solapamiento de conceptos, ¿no? Como ya es costumbre en las preguntas tipo de nuestro examen de admisión. Muy probablemente el que hizo la pregunta estaba pensando en la primera línea, el tratamiento de primera línea, que dentro de los tratamientos de primera línea del síndrome de apnea del sueño se encuentra la amigdalectomía. Entonces, así podría ser. Clave A, pregunta polémica. La amigdalectomía se contraindica en presencia de, bueno, acceso, puede ser como les dije, anitis cervical tuberculosa, no está contraindicada, sepsis de origen amigdalino, no está contraindicada, sospecha de tumor intraamigdalino con procedimiento diagnóstico, también no está contraindicada. La granulocitosis sí, ya que este tejido provee defensa inmune, no quitarlo empeora el pronóstico de estos pacientes. Clave B. Niño que presenta salivación y disfagia. En el examen se encuentra un tumor amigdalino. Diagnóstico más probable, bien, el absceso retromolar no se presenta como una tumoración en sí misma. Además, no estaría en la zona amigdalina, que es un poco hacia atrás, ¿no? El trígono retromolar exactamente no es. Pregunta ya un poquito difícil, ¿no? Entre dónde está. El acceso retrofaringio no es esta la clínica en sí de la salivación y disfagia, no es exactamente, sí que puede ser, pero no se presenta como un tumor en sí amigdalino. Estamos hablando de una zona un poco más posterior, más en niños pequeños, recuerden. Mononucleosis infecciosa no va el caso, linfoma tampoco va el caso. Pero un absceso periamigdalino sí que se puede presentar como un tumor amigdalino, ¿no? El absceso periamigdalino es una infección localizada de esta zona que se encuentra entre la cápsula amigdalina y el músculo constrictor superior de la faringe. Clave C. Sobre este absceso, ¿qué podemos decir? Luego del proceso agudo sí se puede indicar la amigdalectomía, ¿no? Ahí sí. La hipertrofia amigdalaria en infancia, aunque cursa con una frecuencia de infecciones menores a 4 episodios agudos anuales, puede causar apnea del sueño. Por eso es que se puede decir que esta es una indicación de primera línea. Ante un acceso periamigdalino, la actitud más correcta es punción y drenaje, sí, con urgencia, porque puede comprometer la vía aérea. Paciente de 17 años de edad, presenta disfagia o adenofagia de 7 días y fiebre alta. El tratamiento con amoxicilina no mejora. Disfagia o adenofagia, fiebre alta. Amígdalas con exudado fibrinoides, desplazamiento lateral izquierdo de la úvula y abundamiento del pilar amigdalino derecho. Adenomegalias laterocervicales de efecto inflamatorio. Prueba diagnóstica primera, punción, aspiración. ¿Cuál es el síntoma inmediato de enclavamiento de un cuerpo extraño laringeo? Una crisis asfíctica, ¿no? Sigue de golpes de tos, así que clave A.
Escolar con diagnóstico de otitis media aguda que presenta desplazamiento del pabellón auricular hacia afuera y hacia abajo. En este es un caso de una complicación, una de las complicaciones más frecuentes de la otitis media aguda, que es la mastoiditis, y así se presenta, ¿no? Desplazamiento del pabellón auricular. La otitis media aguda no suele complicarse, aunque cuando lo hace es con más frecuencia con mastoiditis. Niño de 5 años de edad que presenta fiebre, aumento de BCG, otalgia sincrónica con el pulso y separación del pabellón auricular del cráneo. Otra vez, historia de otitis media aguda, diagnóstico más probable, mastoiditis. Complicación intratemporal de la otitis media, mastoiditis. Niño que padece una otitis media aguda que evoluciona desfavorablemente presentando somnolencia. Acá ya no hablamos de mastoiditis. ¿Cuál es la complicación más probable en este caso? Meningitis aguda. ¿Cuál es la patología que produce con más frecuencia hipoacusia conductiva en niños? Otitis media aguda, hipoacusia conductiva. La presencia de tumefacción retroauricular en un niño con fiebre alta y otorga a sospechar que otitis media aguda complicada con una mastoiditis. Son manifestaciones de una otitis media aguda, excepto fiebre en el 90% de los enfermos, no es tan alta, pero lo demás puede haber, ¿no? Irritabilidad, diarrea, sí, ¿no? Vómitos totales, incluso la diarrea tiene una alternativa más alta. No se debe realizar miringotomía o paracentesis en la meningitis bulosa, ¿sí? ¿No? Que está asociada al micoplasma pneumoniae. No se realiza en este caso. En cambio, sí, en otitis media aguda por neumococo sí se puede hacer, hemófilos también, pero en meningitis bulosa está contraindicado. Clave C. Niño de 4 años presenta tímpano retraído y congestivo. Existe un nivel de líquido, timpanograma plano, Weber lateralizado al oído enfermo, Rini negativo, Shambhash alargado, Gili negativo. Ese te ponen los signos para que te confundan. Pero acá la clave está en que existe un nivel de líquido, ¿no? Hay un nivel de líquido y eso es el diagnóstico, o sea, ese es el indicador para marcar otitis media secretora. La mayoría de preguntas de Exum se responden solamente entendiendo las principales pruebas con diapasón. Recuerda que Weber va a lateralizar hacia el lado sano en las conductivas. O sea, en conductivas hablamos de que Weber lateraliza hacia el lado sano, ¿no? Weber lateralizado en el oído enfermo, te dice acá que está lateralizado en el oído enfermo, no en el oído sano. Así que por ahí como que no es conductiva. Rini negativo también en las conductivas. Así que bueno, acá sí que puede ser. Con esto basta para saber que es una hipoacusia conductiva. Sí, porque el Rini está negativo, ¿no? Bien. Luego nos dice que hay un nivel. Esto sí, pues, ¿no? En este caso, el nivel de líquido intratimpánico es el punto clave acá, que nos indica otitis media secretora. Acá descartamos las supuradas y el colesteatoma y también la otitis externa, que además también se da en inmunosuprimidos, ¿no? Quedándonos como clave otitis media secretora. Una pregunta que te intentan confundir, pero al decirte existe un nivel de líquido, lo primero que hay que pensar es en otitis media secretora. Clave E. La otitis media secretora se conoce también como, una pregunta directa, ¿no? Otitis media con derrame, otitis media serosa, otitis media mucoide, son los otros nombres que te pueden poner. Y siempre te ponen ese nivel de líquido. Bien, acá la causa más frecuente de hipoacusia de transmisión o de conducción en niños pequeños pues va a ser la otitis media serosa. Puede superar por mucho la presencia de la prevalencia de OMA, pero como por lo general es asintomática y como una hipoacusia leve, no se diagnostica tanto.
Clave D. La causa más frecuente de epistaxis en niños es, acá hablamos de la varices septal, ¿no? Como causa más frecuente, benigna. Eh, Se puede ver generalmente con una rinooscopia anterior, pues abundante, ¿no? Fugaz, repetitiva, también se puede dar, pero es accesible a la compresión bidigital anterior, ¿no? Sin una comorbilidad particular, es lo normal. Con resultados normales en la prueba de covulación, en la mayoría de los casos, ¿no? Se trata de una mancha vascular, entre comillas, cuya hemorragia se ve favorecida por el rascado y la colonización de Staphylococcus aureus, que sería responsable de la neoangiogénesis por inflamación crónica. Clave C, varices septal. Niño de 5 años con historia de otitis media a repetición, hipertrofia adenoidea, y los padres notan que oye la TV a alto volumen, no responde cuando lo llaman. Oh, ahí está, hipertrofia adenoidea, otitis media a repetición, no responde cuando lo llaman. Al examen otoscopio se ve la membrana timpánica opaca. Ese es otro de los signos de otitis media serosa. Clave C. Causa más frecuente de otitis seromucosa en niños, hipertrofia adenoidea, seromucosa. Entonces, en adultos es el cáncer de Kapoor, ¿no? Mucho ojo. Por definición, la otitis media serosa en un niño pequeño dura aproximadamente 3 meses, sí. Más o menos, ¿no? Un poquito más. Hay un derrame de viscosidad variable, no purulento, detrás de la membrana timpánica intacta. Suele ser bilateral y más frecuente en invierno en niños pequeños, ¿no? Son oligosintomáticos y se remiten de manera espontánea. Clave C. El tratamiento en otitis media serosa en niños se trataría en el siguiente caso, claro, porque no escuchan bien y es un poquito más crónico, puede haber un retraso en el lenguaje. Ahí sí, ¿no? Podríamos plantear un tratamiento. Bien, esta es una pregunta de por qué en la otitis media serosa no funcionan los antibióticos. Y es que si cultivamos, hacemos un cultivo en estos niños, también se encuentra hasta un 30%, ¿no? De incidencia o de presencia de gérmenes que causan la OMA. No obstante, en varios estudios que se ha realizado en estos casos, ya con ADN, ¿no? Se puede demostrar que hay mayor incidencia de ADN bacteriano o vírico en estos derrames, ¿no? Por lo tanto, se sugiere que no son estériles en realidad, como se pensaba, sino en realidad lo que se ha formado es un biofilm, una biopelícula, que impide el acceso de los antibióticos a esta zona, ¿no? Por eso es que puede haber una refractariedad de estos niños al tratamiento con antibiótico. Clave C. El ronquido, como hemos dicho, hipertrofia adenoidea y puede ser que se tenga que operar por síndrome de apnea de sueño. ¿Cuál es el microorganismo causal más frecuente de otitis externa? Recuerden, Pseudomonas. Esta es una preguntita que, se pueden confundir. Acude niña de 11 años, gestado por la madre, refiere que la niña no escucha bien, que dice que le sirve el oído. Hace 2 días acudió a piscina, ese antecedente, al examen temperatura de 37, frecuencia cardíaca de 85, frecuencia respiratoria de 16, no refiere otalgia, signo de trago negativo. Diagnóstico más probable, el signo de trago negativo nos hace excluir un poco la otitis externa, ¿no? Entonces eso se va. Toda la clave de terna maligna, peor todavía. Circunscrita también se va. No hay otalgia, entonces otitis media aguda se va. Crónica hace 2 días no sería la clave. Otocerumen por descarte y también por cuadro clínico. Clave D. Indique el síntoma cardinal de la otitis externa, dolor a la presión del trago. Síntoma cardinal. ¿Dónde se localiza la acumulación de sangre en el otomatoma? Entre el cartílago y pericrondrio, ¿no? Entonces sí, se ve cuando haya habido una lesión arterial en las perforantes del pabellón. Clave A.
Se tiene un paciente escolar sin ninguna comorbilidad conocida, saludable por lo demás, con tratamiento tópico adecuado para otitis externa. Antes de la persistencia de cuadro, debes sospechar que, bueno, si no tiene ninguna comorbilidad, ¿no? Se le ha dado un tratamiento tópico adecuado para otitis externa, pero persiste el cuadro. Entonces, se puede plantear el diagnóstico de otomicosis porque es el principal diagnóstico diferencial cuando hay un fallo del tratamiento de esta otitis externa. Clave A. Un niño de 13 años de edad presenta estornudos, rinorrea acuosa y prurito nasal. Al examen se halla un intenso edema y palidez de mucosa nasal con secreción clara. ¿Diagnóstico más probable cuál es? Bien, estornudo, rinorrea acuosa, prurito nasal. Vamos a empezar en rinitis alérgica. Intenso edema y palidez de la mucosa. Eso es un poquito más característico de la rinitis alérgica. Mayor de 40 años que cursa con cuadros de tumefacción dolorosa en la región submandibular derecha en relación con la ingesta de medicamentos, palpándose una concreción dura en el lado derecho del suelo de la boca. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Bien, entonces estamos hablando de una ránula, ¿no? Una ránula que no es tan frecuente en adultos, pero sí que se puede dar. Está generalmente en el piso de la boca. Ahí se puede ver, es una colección mucinosa que se viene de la ruptura del conducto de la glándula salival, por lo general causada por un trauma previo local. En cuanto a los tumores de glándulas salivales, sí te lo correcto. El adenoma pleomorfo es la neoplasia más frecuente, sí, en las glándulas mayores, siendo de crecimiento lento y generalmente asintomático. Los tumores de glándulas salivales son poco frecuentes, representan el 3% de todo el organismo. La localización más frecuente es la glándula parótida, seguida de la zona maxilar y las glándulas salivales menores. Y por último, la sublingual. Los tumores en general de las glándulas salivales son benignos, el 70% de estos tumores son benignos y el 30% malignos. A más pequeña la glándula, más frecuencia de que el tumor sea maligno, ¿no? En el 80% de casos hallaremos un adenoma pleomorfo o mixto. El más frecuente está ¿dónde? En la glándula parótida. Muy bien. Esto es así. Mujer de raza blanca de 38 años que manifiesta episodios de otorrea desde la infancia. Ha presentado 6 episodios de otorrea en el oído derecho en el último mes, en los últimos 20 meses, sin otalgia. O sea, otorrea sin otalgia. Con hipoacusia del oído derecho desde la infancia. A la exploración microscópica se aprecia una perforación marginal postero superior y apical amplia con restos de supuración y ostitis de reborde óseo. Hay hipoacusia de transmisión, oído derecho, RNA negativo en el mismo oído, Weber lateraliza hacia este oído. El diagnóstico que planteamos pues es sabemos que se trata de una hipoacusia de transmisión porque el oído afectado, el RIN está negativo en este oído y el Weber se lateraliza hacia el oído malo, o sea, en realidad Weber, en la hipoacusia de transmisión o de conducción. ¿Qué estamos hablando acá? De un colesteatoma. Hacemos referencia a los tumores malignos de laringe. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es errónea? Bien. El cáncer laringio más frecuente es el epidermoide, eso sí. En los tumores supraglóticos el primer síntoma suele ser una adenopatía en la región laterocervical del cuello, sí, por lo no dan otro síntoma. En los tumores glóticos el primer síntoma ahí sí hablamos de la disfonía persistente y progresiva, y son los que dan más frecuente, ¿no? Pero los tumores subglóticos son los menos frecuentes y se diagnostican tardíamente, no se diagnostican de forma precoz, generalmente cuando ya están de gran tamaño y provocan disnea. Clave B. Mujer blanca de 48 años que presenta CCA hace 3 años, 5 crisis de vértigo rotatorio, entre 1 y 3 horas de duración, con náuseas y vómitos, sudor frío, plenitud aural,
nistagmo, acúfenos en el oído izquierdo que presentan crisis vertiginosas. Esto de que la plenitud oral ya nos da eh, bastante indicación o sugerencia de que sea enfermedad de Meniere. Bien, nos dice que hay alteración neurosensorial, ¿no? Eso también va para Meniere. A la exploración microscópica que se aprecia conducto de tipo externo en tiempos normales, están normales. Pero bueno, esto nos ayuda mucho en las claves, con respecto a claves, ¿no? La resonancia magnética con contraste cerebral es normal, entonces bueno, hay un neurinoma se aleja, ¿no? El vértigo postural paroxístico no suele ser tan repetitivo con los años. Neuronitis vestibular izquierda más raro, ¿no? Lo que sí, el hecho de que nos digan plenitud oral aquí en todo este cuadro es el punto clave para marcar enfermedad de Meniere. Es un hidrops idiopático también, ¿no? Estaríamos hablando de un hidrops idiopático. Y el vértigo es periférico. Clave D. ¿Cuál es la complicación más grave de la traqueostomía? Bueno, es bien raro, pero sí se puede dar mediastinitis severa y puede morir en el paciente. Es catastrófico. Clave A. ¿Qué estructura se debe respetar en la disección cervical del compartimento submandibular? Bueno, ahí está el nervio lingual. La vena facial y la arteria facial se pueden ligar, ¿no? Se pueden ligar si es que si es que están comprometidos por el tumor o, bueno, se tienen que resecar, se pueden ligar. El conducto de Wharton se liga cuando se extrae la glándula. Y bueno, en el nervio facial hay una ramita del nervio facial, ¿no? Que sí se debe respetar, por eso es que aquí la pregunta es polémica, ¿no? Estrictamente en el compartimento submandibular está el nervio lingual, eso sí es cierto, pero también hablamos del nervio facial periféricamente. Las dos son importantes, pero si hablamos estrictamente del compartimento submandibular, el nervio lingual está incluido, ¿no? Ahora sí que se debe tener cuidado también con la lesión del nervio facial, de la rama marginal de este nervio. Así que la clave más correcta sería la A, pero también la E es clave. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación al cáncer de laringe? Bueno, los tumores supraglóticos sí, pues son más agresivos que los glóticos, tienen peor pronóstico. Así que bueno, por ahí la clave D. Paciente joven acude a consultar por una masa cervical en línea media que asciende a la dilución. El diagnóstico más probable, ¿cuál es? Quiste tirobloso. Sobre todo por lo que te dice la clínica de que asciende con la devolución, ¿no? Al ser un trastorno congénito del descenso, del trayecto de descenso de la glándula tiroides, hay una conexión con la lengua, ¿no? Tanto desde la base de la lengua desciende la glándula tiroides hacia su posición final de adulto y en ese trayecto puede dejar remanentes, como en este caso el quiste tirobloso. Por eso es que cuando asciende con la devolución es lo primero que hay que pensar en una masa de la línea media. Clave D. ¿Cuál es el test que tiene por objetivo comparar la audición de un sonido transmitido por vía ósea con la audición del mismo lado transmitido por vía aérea? RINE. Con el diapasón, ¿no? Entonces lo pones delante del pabellón auricular y la vía ósea situado sobre el mastoides y ahí comparas, pues no sé, la alteración. Señala el síntoma inicial del cáncer glótico, la disfonía, ¿no? Clave A. ¿Cuál de los siguientes se considera poco confiable para evaluar la necesidad de establecer una vía aérea artificial? Ausencia de reflejo nauseoso, sí, de hecho, ¿no? Puedes decir que esto es solamente sugerente, pero no puede ser tan confiable porque puede estar ausente hasta el 25% de los adultos normales. No hay evidencia de que la presencia o ausencia de este reflejo pues corresponda a la capacidad del paciente para proteger su vía aérea en sí mismo. Peor todavía cuando está anestesiado, ¿no?
Entonces, no, no es algo que nos haga pensar en eso. Para establecer una vía artificial, o sea, una traqueostomía, por decirlo así. También no se debe utilizar como criterio para hacer una intubación. Si no deglute bien, sí, pues, ¿no? Nivel de conciencia también está inconsciente. No puede hablar bien porque un problema en cuerdas vocales. Y podemos estar hablando de alteración de la permeabilidad de la vía aérea, de la protección de la vía aérea que nos dan las cuerdas vocales, secreciones en orofaringe también, ¿no? Deberíamos indicarlo como, o utilizarlo como indicador para establecer una vía aérea artificial, ¿no? En este caso están hablando, haciéndose referencia a la pregunta de una intubación. Clave A. ¿Cuál de los siguientes es el método general más confiable para confirmar la colocación correcta del tubo después de intubación? Sí, pues, ¿no? En la detección de CO2 respiratorio final, ¿no? Dicen, hay capnografía, no hay capnografía, ¿no? Entonces esto sí se puede utilizar y es algo que ya se utiliza de manera rutinaria en los procedimientos de intubación traqueal, sobre todo en sala de operaciones. Clave D. Durante la intubación de secuencia rápida, ¿cuál es el tiempo óptimo para esperar entre la administración de un fármaco de pretratamiento y la administración del agente de inducción y bloqueado neuromuscular? Bueno, esta es una pregunta más de anestesia, pero recuerden que más o menos 3 minutos, es una pregunta difícil porque ponemos 1, 2, 3, 4, 5, pero 3 minutos se puede considerar como el tiempo óptimo entre la administración de un medicamento pretratamiento y la administración del agente de inducción, ¿no? ¿Cuál de las siguientes condiciones está contraindicada la succinilcolina? Bueno, la mayoría de anestesiólogos no utilizan succinilcolina por varias cosas, ¿no? Porque se asocia, por ejemplo, a hiperpotasemia mortal grave, este riesgo de hiperpotasemia inducida en pacientes con síndrome de denervación, ¿no? Se puede dar. Con respecto a las quemaduras agudas, a los traumatismos, esto, bueno, no es específico, ¿no? de esto, pero hay riesgo de hipercalcemia, ¿no? Con el uso de succinilcolina hasta 5 días después de la lesión. Así que bueno, ¿no? Recuerden que no es tan inocuo. Pero después de 5 días, ¿no? Nos dice que se puede producir la hipercalcemia, ¿no? Sobre todo después de lesión medular aguda, de quemadura aguda, todavía en 5 días, ¿no? 5 días. Bien, tampoco insuficiencia renal no está contraindicado en sí mismo, pero es un medicamento de cuidado. Esclerosis múltiple estable, pregunta difícil. Clave E. ¿Cuál de las siguientes condiciones limita el uso confiable de capnómetros colorimétricos para la detección de intubación esofágica? 25% de los casos. Bueno, cuando hay cuando hay paro cardíaco, ¿no? La cantidad de CO2 que se devuelve al pulmón puede ser insuficiente para que haya un cambio de color en el capnómetro, ¿no? Y no puede haber capnometría, ¿no? Entonces, no hay capnometría, el paciente puede ser que no esté intubado en esófago, ¿no? Esté en tráquea, pero no marca, ¿no? ¿Hasta cuánto tiempo después de una quemadura aguda se considera que la succinilcolina es segura de usar para intubación de secuencia rápida? Hasta los 5 días. Si lo dijimos, pregunta también de anestesia. Bien, acá nos pone un paciente, un hombre de 56 años de edad que tiene pérdida repentina de audición. Entonces, cuando hay una pérdida repentina de audición, estamos hablando de una emergencia otorrinolaringológica y se requiere una evaluación pronta, ¿no? En este caso, urgente. Neurológica, no tanto así, porque no sabemos cuál es el origen. Primero, otorrinolaringológica, y de ahí ya pues hacer una TAC, una resonancia, ¿no? Y sí se puede utilizar esteroides, oxígeno hiperbar, agentes antivirales, pero siempre lo primero es el manejo por especialista en este caso. Clave B.
Una mujer de 30 años de edad se presenta con inicio de una cefalea occipital posterior derecha grave y fiebre de bajo grado. Su examen físico revela un área de eritema e hinchazón posterior de la oreja derecha y una membrana timpánica no móvil en ese pero es una mujer de 30 años, ¿no? Nos indica que probablemente pues este desplazamiento del eritema de la oreja derecha puede ser por una mastoiditis, ¿no? Pero no tenemos un criterio diagnóstico específico, por lo tanto deberíamos indicar una tomografía computarizada para evaluar la inflamación del mastoides y también una posible erosión ósea. La resonancia estaría indicada en el caso de que nos preocupe una extensión intracraneal, pero no hay signos de este compromiso aún en esta paciente. Clave B. Muy bien acá. Sobre los factores de riesgo de OMA, el sexo masculino puede ser el que está en factor de riesgo. La asistencia a guarderías, paladar hendido, inmunocomprometido, tabaquismo en los padres también se ha asociado. Clave C. Bien, esta pregunta es de un paciente que tiene OMA y no responde amoxicilina alta dosis. ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, acá en realidad el siguiente paso podría ser eh, un tratamiento con amoxicilina clavulanato, ¿no? Por vía oral, pero no nos dan esa opción. Continuar con amoxicilina, no. Cefalosporina oral no iría, no está en el esquema. Pues un lugar tampoco iría, nos quedaríamos entre ceftriaxona intramuscular y antibióticos por vía intravenosa. Definitivamente, aquí en esta pregunta, pues, en nuestro contexto, lo más correcto sería admitirlo para antibiótico por vía intravenosa. La ceftriaxona no la administramos acá por vía intramuscular. No obstante, las preguntas recuerden que no siempre vienen en nuestro contexto exacto. Así que acá el que hizo la pregunta pues estaba orientado hacia eh, hospitalizar al paciente, pero sí indicarle el antibiótico sistémico, en este caso ceftriaxona intramuscular. Pregunta debatible, quizás no en nuestro contexto, pero recuerden que puede venir así y sobre todo recuerden que las preguntas no son impugnables en nuestro examen. Así que por ahí va el tenor de esta pregunta, el hecho de que se acostumbren un poco a eso de que no podemos a veces hacer nada contra una pregunta mal planteada como esta. En este caso, la clave para nosotros sería también admitirlo para antibiótico por vía intravenosa. Sería lo más correcto darle ceftriaxona por vía intravenosa. Pero en realidad lo más correcto sería aumentar nada más el espectro por vía oral, porque dice que tolera vía oral. Entonces, ¿qué le daríamos? Amoxicilina por ácido cloburánico y veríamos, pues, ¿no? Veríamos la evolución. Clave D, la que nos han dado, el que hizo esta pregunta puso esta como alternativa, pero la clave más correcta para nosotros sería amoxicilina clavulanato por vía oral, o en todo caso, si le vas a dar ceftriaxona, debería ser por vía endovenosa. Clave D. Y bien, en esta pregunta estamos hablando ya de un cuadro un poco más grave que está implicado en la otitis externa maligna. Estamos hablando de un cuadro complejo, una paciente diabética con parálisis facial periférica, bien, incluso debilidad del músculo trapecio, ¿no? En este caso se pueden afectar varios nervios, ¿no? El glosofaringeo, vago, el accesorio, el trigémino, pueden estar involucrados, ¿no? Entonces se ve un tejido de granulación, incluso el canal externo, en unión con el hueso cartílago. En la unión hueso-cartílago, esto es característico. Se debe realizar una tomografía para ver las soluciones óseas, la formación de abscesos. Se debe dar ciprofloxacina como antibiótico de dilución. Así que, bueno, en realidad todas las opciones son complicaciones de la otitis externa maligna, ¿no? La mastoiditis aguda, el acceso cerebral, la meningitis, la trombosis del seno sigmoide. Clave C como diagnóstico.
Bien, esta pregunta sobre la epistaxis anterior y posterior, ¿cuál es similar? En realidad, lo único similar acá es la indicación de antibiótico, porque en ambos casos, pues eh, no tiene tanta prueba, ¿no? Contundente, o el nivel de evidencia no es tan fuerte con ambos casos, ¿no? La duración del packing varía, ¿no? Puede ser para 48 horas en anteriores, 3 a 5 días en posteriores. Los que tienen paquetes nasales posteriores pueden requerir hospitalización, vigilancia de complicaciones secundarias más severas, ¿no? Y el valor de la cauterización tópica puede variar también en ambas situaciones. No obstante, en el caso de antibióticos sí podemos decir que en ambos casos es dudoso. Es una pregunta un poco difícil. Clave A. Bien, el instridor, cuando es inspiratorio, principalmente estamos hablando de una obstrucción del flujo, que puede ser laringe, epiglótica, faringea. Cuando hablamos de una obstrucción por debajo de las cuerdas vocales y hablamos de estridor, estamos hablando sobre todo de nivel traqueal, ¿no? Nivel traqueal. Clave D. Bien, acá tenemos un caso de intubación con un paciente que tiene trismus, probablemente sea un problema mecánico, muscular, en este caso por irritación del músculo, por alguna infección probablemente. En este caso el hecho de que acá nos diga que su succinilcolina va a empeorar el trismus es falso. Eh, la intubación despierta sí es lo que se podría usar en este paciente, ¿no? Con videolaringoscopio sería algo más factible, pero sí que se puede usar un agente despolarizante, sí puede ayudar. Em, la intubación retrógrada transtraqueal es algo que ya no se usa. Eh, los relajantes musculares tradicionales, las tradicionales, son sedantes, ¿no? No tienen propiedad de relajante muscular directa. No está indicada la inducción de secuencia rápida, en este caso, con rocuronio. Lo más claro acá es que nos dan un paciente para intubación con indicación de intubación despierto. Otra pregunta de anestesiología que se ha colado por acá. Clave A. Un hombre de 21 años presenta dolor dental. Se sometió a una extracción premolar mandibular izquierda hace 3 días. El examen es notable para un alveolo de diente doloroso pero no sangrante. La cara y la mandíbula no están hinchadas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a la condición de este paciente es verdadera? Bien, la analgesia es el objetivo principal de la terapia del departamento de emergencias. Sí, bueno, puede ser. Los antibióticos están indicados. Yo diría que sí, también. La consulta dental de emergencia, no, en este caso no. Los opiáceos son el tratamiento de elección. No. ¿Se recomienda la provocación de sangrado en el alveolo para formar un nuevo coágulo? No, no se recomienda retirar el coágulo. Bien, el alveolo seco o síndrome de alveolo seco post extracción es muy doloroso, ¿no? Muy doloroso en este caso. Ocurre 3 a 4 días después. La fisiopatología es la pérdida del coágulo sanguíneo, ¿no? De curación con infección ósea localizada, entonces duele muchísimo cuando se cae el coágulo. El tratamiento consiste sí principalmente en controlar el dolor y se puede hacer una irrigación suave, empacar con una gasa empacada de eugenol. Se pueden usar opioides, bueno, pero no serían de elección excelente, o sea que sean de primera elección. Y más que todo es el componente antiinflamatorio, sería eso lo primero. Los antibióticos podrían estar indicados si vemos que hay algo más, ¿no? Pero acá te dicen que la cara y la mandíbula no están hinchadas sobre todo eso y por lo tanto no estaríamos pensando en una infección, sino más que todo en el síndrome del alveolo seco post extracción. Una mujer de 25 años previamente sana se presenta con dolor recurrente por trastorno de la articulación temporomandibular. El dolor se describe como sordo y empeora durante el transcurso del día. El examen de la dentición, no hay alteraciones, pero hay sensibilidad a la palpación sobre la articulación, un poco de espasmo en massetero y interno. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto al manejo del paciente es verdadera?
Bueno, eh, acá vamos por descarte más que todo, ¿no? La radiografía panorámica eh, para ATM generalmente no son muy útiles. El tratamiento en realidad es multidisciplinario, no siempre se llega a un diagnóstico único, ¿no? El paciente se le debe recetar agentes narcóticos, no es de primera elección, podremos utilizar un AINE, se debe tener un ultrasonido de articulación, pero así de entrada, creo que no. Como esto podría ser muscular, no por irritación, podríamos utilizar de entrada un tratamiento conservador con aplicación de calor, unas 4 a 6 veces por día, una dieta blanda, relajante muscular, también diazepam podemos utilizar, ¿no? Eh, y remitir a un médico especialista, pero de entrada hacer tomografía, ultrasonido, ¿no? No sería la primera opción. La primera opción sería hacer un manejo conservador y de aquí luego seguir avanzando, aumentando en las medidas que vamos a realizar. Clave D. Bien, sí, bueno, este es un cuadro clínico de una otitis externa maligna por pseudomonas aeruginosa. Recuerden que tenemos un paciente con diabetes, otorrea y también parálisis facial. Un caso clínico que generalmente es típico y nos ponen de esta forma que ya lo hemos visto. Y no es por Haemophilus influenza, es por Pseudomonas aeruginosa. Clave B. La angina de Lubin es una infección del suelo de la boca grave, severa, espacios submandibulares, potencialmente mortal. Clave A. Una persona que sufre de traumatismo facial, ¿cuál es falso? Que puede aparecer, eh, en realidad sí puede haber síndrome de Horner, anisocori, hipostesia, pero cuando hay una lesión del nervio facial periférico, en los casos de traumatismos faciales, lo que ocurre es una parálisis de una o varias ramas del nervio facial, ¿no? El cuyo caso se imposibilita para cerrar el ojo, ¿no? No habría una ptosis palpebral, sino una dificultad para cerrar el ojo. Eso sería falso por la lesión, ¿no? Porque no es que no puede haber ptosis por lesión de otros nervios, pero en el caso de que haya lesión del séptimo par craneal, lo que habría es una parálisis, ¿no? Una dificultad para cerrar el ojo. Clave B. Las maniobras de reposición otolítica son el tratamiento para el BPP. Eh, bien, estamos hablando de una otorrea fétida de 4 años de evolución, perforación de membrana timpánica, ocupación del oído medio, probablemente por un colesteatoma, ¿no? Entonces, por eso ya descartaríamos gammagrafía. La timpanotomía ya es una técnica quirúrgica, nos permite observar las estructuras de la caja timpánica. Eso podría ser, ¿no? Pero la vía quirúrgica de acceso, ¿no? Para la cirugía de aterosclerosis, sobre todo, pero no habríamos que hacer, no la tendríamos que hacer para este tipo de patología. El tratamiento médico para el colesteatoma persigue mejorar la otorrea, es cierto, y el tejido de granulación, de modo que la cirugía luego se realice en mejores condiciones, ¿no? El dato clave aquí es la dehiscencia del TECMEN, ¿no? La solución de continuidad del techo de la caja timpánica, que no sugiere una complicación, por lo tanto sí podríamos solicitar una resonancia, un estudio más complejo. Sobre todo ese es el dato, ¿no? Ese es el dato que nos da sobre todo la TAC, y por eso hay que ir a ver un examen un poco más complejo para obtener más información. Clave A. Tenemos un hombre de 55 años que fuma un paquete diario desde la juventud, presenta disfonía de 3 meses de evolución y desde hace un mes una masa laterocervical pétrea y cierta dificultad respiratoria con moderados esfuerzos. Bueno, cáncer de la clave D. Tumor maligno más frecuente de glándula submaxilar, el adenoide quístico, cuando es maligno, ¿no? Ante un paciente con una otitis externa difusa, ¿cuál es el tratamiento inicial? Bueno, generalmente pues tratamiento tópico, ¿no? Difuso, te dice. Dentro de los carcinomas de cabeza y cuello, ¿qué tipo de tumor se relaciona de forma más evidente con el BPH?
carcinoma epidimoide, pero sí de orofaringe, eso es directo. Bien, adaptación. Bueno, acá estamos hablando de una pregunta que es difícil. La FDA te recomienda realizar la implantación por encima de los 12 meses de edad. Bueno, lo que puede dificultar el diagnóstico, ¿no? Por niños, o sea, los estudios diagnósticos son varios y no son tan rentables en niños menores de 18 meses. Pero bueno, ha mejorado notablemente ahora, en la actualidad, las técnicas y diagnóstico eh, y la edad de operación suele disminuir, ¿no? Suele disminuir. Bien, acá lo único que podemos hablar es que vamos a hacer una adaptación de la audioprótesis bilateral y rehabilitación logopédica, eso sí podemos decir en este paciente, pero es una pregunta bastante difícil. Podríamos también pensar en un implante, ¿no? Si hablamos de las técnicas actuales. Es una pregunta muy difícil, un poco antigua, quizás, así que, bueno, por eso fue la clave que nos dieron en ese entonces, y tiene su razón, ¿no? Tiene esta razón. Clave D. Acude a urgencias un lactante con 39 grados de temperatura axilar, un edema de párpado izquierdo y rinorrea del mismo lado. Esta pregunta ya la hemos visto, el lactante, rinorrea del mismo lado, edema de párpado izquierdo. Esta pregunta es repetitiva. Clave C. Sinusitis etmoidal. Paciente acude de servicio quejando de dolor de garganta. ¿Cuál es el componente más valioso? Bueno, no se hace, pero de lo que nos ponen acá, prueba serológica, radiografía, tomografía, lo único que podríamos pensar es que el que hizo la pregunta está pensando en la visualización directa del orofaringe, ¿no? ¿Qué se puede hacer pues con la visualización sin obstáculo, ¿no? Se puede hacer directamente con la paleta de evaluación o también con un espejo, ¿no? También se puede hacer, pero generalmente no se tiene a la mano, lo que se tiene a la mano es la paletita, el bajalenguas, y deberíamos observarlo, ¿no? Hacer una observación del orofaringe. Clave B. Bien, acá tenemos un paciente que ha recibido trasplante de progenitores hematopoyéticos, tiene neutropenia absoluta y tiene dolor ocular, bueno, y edema perioditario. Es lo que hemos visto incluso también en COVID, pacientes que recibieron terapia con corticoides y la mucormicosis. Clave E. Respecto al adenoma pleomorfo, señale la respuesta correcta. Se trata habitualmente mediante parotidectomía conservadora del nervio facial. O sea, la mayoría de veces es así. Señale de qué característica de la dirección de batida del nistagmo es propia de síndrome vestibular periférico agudo no posicional. O sea, no es posicional, ¿no? Por lo tanto, la fijación visual, como al anular la visualización, la fijación visual, entonces tenemos que este nistagmo es unidireccional. Los nistagmos que cambian de dirección generalmente son de origen central, ¿no? Y también tienen dirección vertical inferior. Pero cuando hablamos de un síndrome vestibular periférico hablamos de que el nistagmo es unidireccional. Clave D. ¿Cuál es la causa más frecuente de síndrome vertiginoso? El BPP. Bueno, acá hablamos de la ocena, de la Klebsiella ocenae. Causa una rinitis atrófica crónica y esto es lo que sucede, secreciones y costras de rinitis atrófica. Acude a consulta de un centro de salud, un chico de 17 años refiriendo fiebre, de 48 horas de evolución, con dolor de garganta, médico de familia consulta la historia del paciente donde no consta ninguna enfermedad previa, el paciente no refiere tos, la exploración por el médico de familia revela un exudado amigdalar, blanquecino bilateral y adenopatías cervicales anteriores aumentadas de tamaño y dolorosas a la palpación. Bueno, ¿qué podríamos hacer acá? Bueno, lo que se dice, hay que darle antibiótico, eso es una faringitis aguda bacteriana, eh, hay que darle penicilina B, amoxicilina, eh, no tiene tos, que es general, ¿no? Un dolor sobre todo y fiebre.
Entonces podríamos darle penicilina B o amoxicilina como primer paso y luego como segundo paso podría ser amoxicilina clavulanato, ¿no? Clave A. Bien, acá cuando hablamos aquí pues es un concepto en donde no, es una pregunta difícil, donde no podemos hacer un agrupamiento. Eh, Solamente recordar que las hipoacusias cocleares tienen este fenómeno de reclutamiento. Es característico de estas lesiones y aparece en el campo de frecuencias de las células sensitivas lesionadas. Es un concepto complejo de especialidad, pero que quede como asociación, ¿no? Si nos plantean esta pregunta con fenómeno de reclutamiento, debemos recordar que se da en las hipoacusias cocleares, nada más, no debemos recordar mayor cosa, porque es una pregunta que sí requiere bastante información para ser respondida y entendiéndola. Es mejor acá aplicar la memoria. Clave E, pregunta difícil. La asociación de edad avanzada, diabetes o talgia que no evoluciona favorablemente a pesar del tratamiento, recuérdense, otras parálisis del sexto par, otitis externa maligna. Si un paciente presenta parálisis facial que no afecta a la musculatura de la frente, debemos pensar que la lesión se encuentra a nivel supranuclear. Eh, Cuando la parálisis facial conserva la motilidad superior, es decir, por una lesión del nervio facial a nivel central, entonces el paciente puede mover la frente, ¿no? Y eso es la diferencia entre una parálisis central y una parálisis periférica. Es por eso que se habla de supranuclear y es normal que se conserve la motilidad facial superior del lado afectado. Clave A. Paciente de 17 años que acude al servicio de urgencias por fiebre y odinofagia intensa con disfonía y rinorrea serosa. En la exploración se aprecian amígdalas palatinas hipertróficas y eritematosas. Bien, bueno, por el antecedente de rinorrea, podemos pensar que aquí el que hizo la pregunta está orientándolo a una faringitis viral, porque debemos pensar primero en esa etiología. Y ahora, ante amoxicilina y benzilpenicilina benzatínica, las dos podríamos considerarlas como opción para eh, como primer escalón ante una faringitis aguda bacteriana, ¿no? Podemos considerarlas, así que por ahí podemos agruparlas para ver que esto se orienta sobre todo a una faringitis viral. Y en esta pregunta muchos han marcado amoxicilina, pero la clave es la. Bien, paciente que tienen una parálisis del noveno y décimo pares izquierdos, hay disfonía, disfagia, hay algo ahí en esa zona del vago, del nervio 11. Acúfenos bilaterales pulsátiles en oído izquierdo, hay un tema quizás vascular. Lo primero que debemos buscar es un paraganglioma yugolotimpánico. Muchas veces viene este paciente, ¿no? Que no habla bien, tiene dificultad para comer, dice que tiene tinnitus y a veces uno pues, no le hace caso, ¿no? Muchas veces pasa desapercibido. En realidad lo que se busca es un paraganglioma yugolotimpánico que puede darse acá. Eh, Hay que pensar en esto, en este paraganglioma y ver que puede ser algo un poco grave, ¿no? Es un tumor raro, sí, sí, sí. Incluso acá en la descripción nos ponen que es un primo hermano del feocromocitoma, que en ocasiones puede incluso hasta ser productor de catecolaminas. Sí, puede serlo. Puede ser de varios orígenes. Pero lo principal es la clínica que nos da y es lo que debemos buscar en este paciente. Clave D. Bien, esto es un paciente que tiene un mes ya de enfermedad, entonces no es agudo, pero todas las alternativas que nos dan, pues, excepto la sinusitis, por lo demás todo es crónico, ¿no? Así que se va a sinusitis. Si no erosiona el hueso, más difícil de pensar en un adenocarcinoma en esa zona. Por lo general, si erosionan el hueso en esa zona de la región malar.
El pólipo nasosinusal generalmente es bilateral, ¿no? Por eso se puede pensar que no es. Es un paciente que ya ha recibido antibiótico también por largo tiempo, tampoco mejora, lo que aleja también el tema de la sinusitis bacteriana. No habría ninguna mejoría. Hay calcificaciones en el seno maxilar con una ocupación heterogénea. El seno no se encuentra dilatado, entonces por ahí que se aleja también el tema de un mucosel de seno maxilar, porque es heterogéneo. Entonces, lo que sí podría ser acá es una alteración, una complicación fúngica, ¿no? Es una pregunta que es rara, difícil. Si hablamos propiamente de su nombre, es un micetoma. Y el tratamiento es quirúrgico, es hacer una resección, ¿no? de estos honguitos. Una complicación rara en este tipo de pacientes, pero que sí se puede dar, ¿no? Una pregunta un poco difícil, pero que va por ahí, miren. Entonces podemos agrupar. Si la vemos de otra forma, si vemos las claves y luego la pregunta, acá podemos agruparlo como eh, la clave de sinusitis bacteriana, donde sea un tema infeccioso y lo descartas automáticamente porque recibió antibióticos sin mejoría, sin ninguna mejoría. ¿No? Si te dicen que no tiene antecedentes, ¿por qué no mejora? Entonces, tiene un mes, ¿no? Un mes. Eh, Luego lo otro lo puedes agrupar como alteraciones estructurales, como el adenocarcinoma, poliposis y mucosele, ¿no? Y por descarte te quedaría la otra alternativa, que es una bola fúngica. Y si nos habla de probabilidad, podríamos descartarlo, ¿no? O es una de las tres alternativas o es lo otro. Bueno, afinemos diagnóstico, nos dice que tiene una ocupación del seno maxilar que es heterogénea y con clasificaciones. Ahí se va poliposis y se va mucosele, porque generalmente no son heterogéneas con clasificación. Nos queda adenocarcinoma y bola fúngica. Bueno, sí que el adenocarcinoma te puede dar una obstrucción nasal y rinorrea fétida derecha, pero habría también una complicación del seno, ¿no? Podría estar dilatado con erosiones óseas, ¿no? Por algo te lo pone ahí. Y también te daría algún antecedente, ¿no? Algún antecedente del paciente para tener un adenocarcinoma de senos paranasales. Entonces, en este caso, solamente pensaríamos en una bola fúngica por esta característica, ¿no? Clave E. Bien, acá otra vez ya hemos visto, ¿no? El hidrocefalinfático es una paciente que viene con plenitud oral y vértigo recurrente en los últimos años, o sea, hace bastante tiempo. Enfermedad de Menier, clave B. Bueno, acá te dicen que es un paciente con dolor de garganta, febril, reporta un dolor considerable al tragar y una sensación moderada de presión en la garganta, ¿no? En el examen el paciente se observa sentado, inclinado, está inclinado, pero en la faringe solo vemos eritema leve, hay algo más, ¿no? Hay que descartar epiglotitis y sobre todo esa posición que te dice hacia adelante, ¿no? Del paciente es lo que te indicaría marcar nasofaringoscopía. Clave C. Una mujer sana de 20 años, no sexualmente activa, presenta una queja de dolor de garganta. Está febril y ligeramente taquicárdica. En la evaluación parece incómoda, pero no está angustiada. Bueno, tiene una neuropatía cervical y la visualización directa de la orofaringe revela eritema amigdalino simétrico y exudados difusos. El manejo que incluye, bueno, dolor de garganta sin tos, por lo general. Estamos hablando, bueno, una mujer joven, sana, sin otros antecedentes. Podemos hablar de una faringitis aguda, en cuyo caso hay que darle manejo del dolor, que es ibuprofeno. Por lo general no usamos corticoides de primera entrada,
no habría que mezclar acetaminofén con ibuprofeno. Ceftriaxona, 250 intramuscular una vez, eso es para otro tipo de patologías pélvicas. Ampicilobactam, EB, incisión y drenaje, no estamos ante un absceso. Ibuprofeno y penicilina G, sí puede ser, clave C. Paciente varón de 25 años con diagnóstico de faringitis aguda bacteriana. La historia clínica nos dice que tiene anafilaxis. ¿Qué podemos usar? Bueno, cefalexina no. Podríamos usar pero dice que macrólidos también, entonces no podemos usar ni acitro ni cefalexina. Tenemos clinda, cipro, amica. Bueno, de primera opción, clindamicina. Y si como segunda opción podríamos usar cefadroxil o cefuroxima, ¿no? Pero mejor evitar porque si hay una reacción cruzada, ¿no? Dependiendo de los estudios, 20%, 12%, ¿no? Varía. Clindamicina y en este caso para faringitis aguda bacteriana. Clave E. Aquí un paciente que inicia con un cuadro caracterizado por dolor de garganta, obstrucción nasal, rinorrea, tos seca. Okay. Bueno, hasta ahí puede ser varias cosas. Actualmente acude por presentar disfonía. Ok. Episodios aliados de afonía y persistencia de tos seca. Entonces estamos hablando de una laringitis. Laringotranqueobronquitis en un femenino de 36 años, no sería el cuadro. El periodontitis es un cuadro más severo. Faringitis aguda no sería tanto, tampoco. No estamos hablando con rinorrea, obstrucción nasal, disfonía. Grupo viral tampoco es característico por la edad, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de laringitis aguda viral probablemente. Bien, con eso hemos terminado. Hasta luego.